Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. La paz de Dios esté con todos. Una vez más, hermano Eliud Espinosa Díaz les saluda en el amor de Jesucristo. Desde la librería Victoria Gift les extendemos una nota de felicidad y de triunfo en el nuevo año. Precisamente de parte de ellos estaremos dialogando en este día. Les invitamos a observar la lección 26 con un tema: celebremos la Natividad, valorando la señal de Emanuel. Ese es el tema para hoy. Con esta clase concluimos las lecciones para el año 2022. Esta lección está utilizando como base bíblica Isaías capítulo 7, versículos 13 al 17, Mateo 1, versículos 20 al 25 y Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. En mi presentación sobre la clase, yo le voy a añadir Juan capítulo 17, versículo 6 y Romanos 12, versículo 2. La lección tiene una afirmación fundamental que dice: sin la señal de Emanuel, la celebración de las fiestas de Navidad carecerían de sentido. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Así es que probablemente la lección de hoy no hablemos de la Navidad o la Natividad de Jesucristo de una forma como la vemos generalmente y como todos los años hablamos de ella, que nació en un pesebre, que era hijo de María y de José según se creía, sino vamos a ver algunos apuntes de Navidad. Le doy gracias a Dios por ello, dado que hace unos días atrás, pues sobre esto tuve que hablar también en mi iglesia y estoy utilizando el mismo bosquejo de aquella ocasión. ¿Qué es o qué significa Navidad? Y al hacernos esa pregunta, inmediatamente pensamos en nacimiento. Y de hecho, es su significado, que viene derivado del latín nativatis. Y yo pregunto, ¿qué nace? ¿Quién y por qué nace? Y para integrar ese asunto con claridad, hay que meditar en el origen de este acontecimiento. En Génesis 28, versículo 14, Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso es una promesa global de Dios para toda la humanidad. Y esa promesa le fue recordada continuamente al pueblo de Israel, refiriéndole sobre ello un Mesías Salvador. Israel aceptó la promesa
no la entendió y se formó un concepto de exclusividad en ello. Menospreciaron a las demás naciones, dado que ellos eran los escogidos. Conforme a esa promesa de Dios, nace el Mesías. Y ese pueblo que lo esperaba, los judíos, no se dieron ni por enterados. Ellos esperaban otra cosa. No obstante, Dios hace notorio ese cumplimiento y tomando una representación de ellos, de los judíos, dice a los pastores en Lucas capítulo 2, versículo 11, se ha cumplido la promesa. Ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Llegó y los pastores vinieron y le adoraron. Pero eso no se quedó ahí. La promesa de Dios era inclusiva para toda la humanidad, no exclusiva para Israel solo. Y en Oriente, unos astrólogos o astrónomos vieron la señal, la estrella de su nacimiento y vinieron a adorarle. En forma representativa, entonces, se unen en adoración sin saberlo las familias de la tierra, judíos y gentiles representados en pastores y los magos de Oriente. Llama la atención que Israel, como nación portadora de la promesa, pasara por alto ese nacimiento. Y no es hasta que llegan los magos 2 años después del nacimiento que investigan entonces en Israel el nacimiento y encuentran que se debió haber dado en Belén por las profecías escritas. Portadores de la promesa no la entendieron, no la recibieron, no la aceptaron, y son los gentiles los que le dan aceptación y protección al recién nacido. Cristo, con sus padres terrenales, fue protegido en Egipto de la persecución de los líderes de su pueblo. El rechazo es tal que cuando nace el Salvador, tiene que establecer su centro de trabajo en Galilea de los gentiles. Véalo, Mateo capítulo 4, versículo 15. Y aún así, Jesús cumple los rituales conforme a su nacionalidad. Y en el momento de su presentación y purificación de su madre terrenal, cuando sube al templo para ser presentado y ella ser limpia de ese estado conforme a la ley, véalo, Lucas 2, versículo 32. Simeón, usado por el Espíritu Santo, recuerda la promesa hecha a Abraham y dice: este es luz para los gentiles y gloria de Israel. La humanidad completa ha estado siempre en los planes de Dios. Ahora, pregunto, ¿a qué vino el Mesías? ¿Por qué nace el Mesías? En Lucas capítulo 19, versículo 10, se nos contesta esa pregunta: a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La humanidad, las familias de la tierra. Dios creó un ser humano capaz de funcionar en el mundo que le fue entregado. Le dijo: fructificad, henchid la tierra. Y aunque lo dotó de cuerpo, de alma y de espíritu, lo creó de forma integral, una unidad, un entero. Si se separa uno de esos 3 elementos,
el hombre deja de existir. ¿Por qué? Porque mediante el cuerpo, el hombre tiene contacto con el mundo exterior. El alma encierra los sentimientos y es el medio para comunicarse consigo mismo. Y con el espíritu puede relacionarse con Dios. La entrada del pecado afectó esos tres elementos y convierte al hombre en un cuerpo con pasiones, un alma con sentimientos inmorales o amorales y un espíritu rebelde. Perdió su relación y su amistad con Dios y se hace necesario restablecer esa unión original y surge Cristo como la esperanza de vida, la esperanza de salvación para una humanidad perdida. Eso es Navidad, el nacimiento de una esperanza de vida para un mundo muerto y perdido. Eso es lo que Cristo completa en la cruz y le dice al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa encomienda se ve detallada en la oración intercesora que hace Cristo en el capítulo 17 de Juan. Padre, ya cumplí la tarea. Ahora devuélveme la gloria de la cual me despojé, según lo dice Filipenses 2. Mi tarea era darles a conocer tu nombre y por medio de ello rescatarlos de la perdición. Tú me los diste, eran tuyos, se perdieron, yo los encontré y ahora han vuelto. No permitas que el mal los vuelva a dañar. Cuídalos no solo a ellos, sino a los que les han de creer a ellos. Entonces decimos, gente, Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel, nos ha revelado el nombre del Padre para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de las familias de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces podemos decir con admiración: ¡qué Navidad! ¡Qué nacimiento! Gózate, humano, gózate, porque ha nacido Dios en nuestro corazón y porque permanece con nosotros. Nosotros también estamos en la bendición de todas las familias de la tierra. No lo celebres como los que permanecen perdidos, sino como los que tenemos esperanza de vida. La Navidad debe crear en la persona una inconformidad con el mundo terrenal. Te lo explico. Si la Navidad sin Cristo no tiene significado, no te conformes entonces al siglo, como dice Romanos 12, versículo 2. Deja que Dios transforme tu vida. Renuévate. Admite y adquiere tu Navidad. Tienes que nacer de nuevo. En Romanos 12, versículo 2, Pablo no dice: sustituyan una forma exterior por otra. Esa no sería una solución, ya que el problema con los que dejan que se les moldee según el criterio de esta mala época es muy profundo. Lo que se requiere es una transformación, como decía Jonathan en la clase anterior,
que la predicación transforma, pues se requiere una transformación, un cambio interior, la renovación de la mente. Es decir, no solo del órgano del pensamiento y del raciocinio, sino de la disposición interna del ser interior, del corazón, del cuerpo, de la mente, de ti mismo, de ti o de tu completo, de tu integridad total. Si Cristo nace en tu vida, tu circunstancia cambia. Si no es de esa forma, de nada vale que haya venido tan grata recordación del nacimiento de Cristo, dado que seguiríamos entonces perdidos. La Navidad es para aquel que permita que Cristo lo encuentre, que lo salve y lo lleve hasta la presencia de Dios, para que donde yo esté, ustedes también estén. Juan 14. Voy a prepararles lugar y vendré luego a buscarlo. Eso es Navidad, hermano. Gózatela de esa forma. Y en ese concepto, en ese fundamento, entonces celebremos con gozo y con cordura la recordación de que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que era la humanidad. Los judíos rechazaron a Cristo. Herodes tropezó con él. Quiso matarlo de niño y no pudo. Sin embargo, los sacerdotes, los que estaban a cargo de presentar la natividad del Cristo, lo mataron de adulto. Mataron al autor de la vida. Claro, conocemos la regla. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. El anuncio de los ángeles fue efectivo y un remanente judío pudo alcanzar misericordia. Conforme a las palabras de Simeón, Cristo, por su obra, fue y ha sido gloria de Israel hasta hoy y luz para todas las naciones. Tanto los pastores como los magos lo adoraron. Y la iglesia hoy día, compuesta de gentiles y de judíos, sigue adorando en luz al Cristo de la gloria y al Dios de los cielos. Terminamos entonces diciendo las palabras que están registradas en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gózate la Navidad, hermano. Disfrútala con conciencia de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La paz del Señor sea con todos. Bendígales el Señor con abundancia. Y una vez más les recordamos que estamos aquí en la librería a vuestra disposición para recibir de ustedes la respuesta a este proyecto y también para ofrecerles el material que ustedes estimen necesario para completar su preparación. Sea el Señor con todos ustedes.